Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a Ojalá. Con nosotros Julián Roa, a quien probablemente ya usted conoce, de sus afanes en bien de la municipalidad, de todo lo que ha estado estudiando, trabajando como regidor antes, ahora como encargado de la dirección inmobiliaria del Ayuntamiento del Distrito Nacional, pero sobre todo una persona preocupada por cómo marcha la ciudad y cómo debe marchar la ciudad, sobre todo, conocedor de esa legislación y embarcado de nuevo en la campaña, en la precampaña ahora, porque quiere seguir en esas lides. Muy buenas noches, Julián, bienvenido a Ojalá. Buenas noches, Ramón, bueno, a su orden. Y Pues gracias sí, por esos elogios. Escuché una vez una intervención tuya en la que advertías sobre los problemas que tienen los gobiernos locales, los ayuntamientos, para financiarse, para gestionarse, para agenciarse recursos, para llevar a cabo la labor que tienen, las tantas limitaciones que tienen. Y ponías como ejemplo el caso de dos construcciones paradigmáticas ahora mismo en la ciudad capital, una que es la Torre Caney, que tiene 38 pisos y que sabemos que le fueron aprobados unos 3 más, tengo entendido. O sea que estamos hablando de un monstruo de más de 40 pisos y de otro monstruo llamado el Blue Mall que está en la Churchill y que sin embargo inversiones de cientos de millones de pesos, ya diría que no cientos sino miles de millones de pesos. Por ejemplo, lo que pagan al Ayuntamiento del Distrito Nacional, el caso de la Torre Caney, que a mí me dejó devastado la cifra que diste, apenas una construcción que que representa más de 3.000 millones de pesos, paga al Ayuntamiento un impuesto de menos de 1 millón de pesos. Y ya, eso es todo. ¿Qué está ocurriendo con la ciudad? ¿Cómo podrá entonces caminar la ciudad? ¿Qué entiende Julián Roa que hay que hacer con esto? Mire, gracias por la invitación. Los ayuntamientos tienen 2 tipos de financiamiento para poder financiar sus gastos, ser operativo. Es un financiamiento directo a través de transferencia de fondos del gobierno central a los gobiernos locales mediante la ley 166-03, que en este caso la ley establece un 10% de los ingresos obtenidos por el Estado y que realmente no se cumple. Apenas llegamos al 6.75%, menos del 7% de lo desembolsado. Y otro mecanismo de financiamiento es la autogestión municipal. En el caso de la autogestión, que es el tema que usted más toca, los ayuntamientos tienen varias modalidades para autogestionarse, desde la modalidad de préstamos, desde la modalidad de donaciones, hasta los mecanismos que plantean leyes sectoriales, como es el caso de la Ley de Planeamiento Urbano para el caso de las construcciones, de la Ley 675 y de otras leyes, además de la Ley Madre, que es la 176-07, que establece las atribuciones y la competencia en ese caso. El caso del autofinanciamiento para los gobiernos locales hasta ahora no ha sido su fuerte. De hecho, le puedo decir que de todos los municipios y del Distrito Nacional, que no se considera un municipio, a nivel nacional, el que mayor autogestión hace con los cobros es el Ayuntamiento del Distrito Nacional, que sobrepasa el 27%. De su presupuesto. De su presupuesto, y me explico. El Ayuntamiento del Distrito Nacional recibe alrededor de entre 115 y 120 millones de pesos mensuales, pero de esos 115 millones de pesos paga 90 millones de pesos de basura, de servicio de recolección de basura, pero paga 10 millones de seguridad social. Pero el Banco Central le descuenta 10 millones de unos préstamos a unas guaguas, de una garantía a unas guaguas que le sirvieron a Fenatrado y que nunca la pagaron. Y el Banco Central, el Banco de Reserva le descuenta 10 millones de pesos al ayuntamiento.
¿Cuánto le está Y de quedando? eso todavía Entonces, tenemos que descontar 7 millones de pesos de los pensionados del Gran Santo Domingo. Usted me dirá entonces con qué trabaja el Ayuntamiento Claro. del Distrito Nacional. Yo diría que con ese 25% de autogestión. Y por supuesto la autogestión, por más eficiente que pudiera ser, si las tasas, los arbitrios y los impuestos municipales no se adecúan, no se indexan, no se genera una indexación con la actualidad, siempre van a estar atrasadas. Yo en una conferencia que usted tuve el privilegio de que usted pudiera escucharme, planteaba, por ejemplo, el asunto de las tasas en las construcciones. No es posible, y yo le ponía dos casos sencillos. Sí. El caso de una empresa, de una constructora que está levantando un centro comercial en la Winston Churchill, que es Blue Mall, Plaza Blue Mall, es una inversión que sobrepasa los 4.000 millones de pesos. Estamos hablando de 600 y pico de parqueos. Imagínense esa construcción ya terminada, 600 vehículos emitiendo smog. Imagínense el tránsito a las 5 de la tarde con esa plaza llena. Y qué bueno que esté llena, no estamos en contra de eso. Claro. Imagínense todo el tema de la carpeta asfáltica, el desgaste que sufre. Sin embargo, de 4.000 y pico de millones de pesos de inversión, solamente la ciudad recibe menos de 1 millón de pesos. O sea, ¿cómo se compensa una cosa con la otra? Usted hablaba de la Torre Caney, por ejemplo. Y es el único impuesto, además, que va a pagar. Le voy más lejos, y yo me permití traer un ejemplo un poco más certero, y es el caso de la famosa Torre Plata, que es una torre que se va a levantar en los terrenos del Dominican Fiesta. Estamos hablando de 31 niveles, por ejemplo, estamos hablando de 30 niveles, más 3 niveles de parqueo, áreas comercial, nivel de área social, etcétera. Estamos hablando de una inversión que sobrepasa los 2.000 millones de pesos, donde cualquier apartamento en esa torre, el mínimo cuesta por encima de los 2.5 millones de dólares. Sin embargo, esa torre no pagó al ayuntamiento más de 1 millón de pesos por concepto de impuestos. Exactamente parcó de la siguiente manera. ¿Qué impuesto es ese, Julián? ¿Es uso de suelo o algo así? Uno es uso de suelo, otra es la resolución 112 del 2000, que establece el valor de las tasas, y la resolución 5 del 2004, mediante el cual nosotros pudimos incrementarlo. ¿De qué estamos hablando? Yo le estoy hablando de que los promotores de esa torre, de cualquier torre, le pagan más a un intermediario que le vende un apartamento, que generalmente llega al 3%, le pagan mucho más al que solamente le vende el apartamento que lo que le pagan a la ciudad de impuestos. Entonces, ¿cómo la ciudad mantiene los servicios? Yo le pongo el caso, y no es que estemos en contra de la construcción, todo lo contrario, eso fomenta la agricultura, la economía nacional, pero tiene que haber un equilibrio tiene que haber algo más equilibrado. Ahora mismo, por ejemplo, la circunscripción número 1, perdóneme, donde hay una casa, usted levanta una torre de 20 apartamentos. Donde había un inodoro, hay 40 inodoros funcionando a una vez. ¿Dónde van todas esas descargas? A la misma línea de drenaje que apenas tiene 3 pulgadas o 4. ¿Dónde va todo? ¿Qué cantidad de agua usted necesita? Al mismo tubo de 2 pulgadas que llevaba el agua al barrio. O sea, tenemos que ver cómo de una manera u otra compensamos el desarrollo de la ciudad de Santo Domingo, la inversión que se está haciendo con el daño o con lo que se necesita para poder soportar esa carga. Y eso necesariamente tiene que salir de los impuestos municipales. Hay una presión muy fuerte sobre el manto freático en el Distrito Nacional. Por ejemplo, he oído técnicos hablando de eso y quejándose de que no hay regulación, no hay límites para eso, y que el manto freático está totalmente contaminado. Hay lugares de la capital donde no se puede sacar agua del manto freático. Yo le diría que en la mayoría de la capital. Pero yo encuentro entonces, y es mi percepción, que el ayuntamiento es sumamente pasivo, tanto frente a esta situación que estamos viendo ya, por ejemplo, el manto freático, esa carga que está recibiendo, esa presión que tiene, pero mucho más pasivo aún en lo que se refiere a sus propias recaudaciones. O sea, ¿qué es lo que hace que el ayuntamiento no sea más proactivo, para usar un término que está en moda ahora? Qué bueno que usted está preocupado por el manto freático. Anteriormente, en una gestión municipal anterior, usted se preocupaba por la basura. Ya el tema de la basura, de los servicios primarios que anteriormente eran imposibles de cumplir, ya usted no tiene ese tema en su agenda. Ya usted entiende que la ciudad de Santo Domingo tiene otras prioridades, y eso es importante.
porque lo cierto es que nosotros tenemos una deuda social en los